O sea, tú no puedes decir, escúchame bien lo que te voy a decir. Ah, bueno, yo soy un fiel creyente de Dios, pero en mi casa yo no necesito ir a la iglesia. Si alguien piensa eso, está perdido. No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque la iglesia está conformada por gente, gracias hermana, salva, nacida de nuevo, que está llamada a estar en ¿qué cosa? En comunión, en comunidad. Porque una de las razones, y lo voy a explicar qué significa, tres cosas significa comunión: cuidado. La Biblia nos manda a cuidarnos los unos a los otros. La Biblia nos exhorta que tu deber como miembro de iglesia, como parte de esa iglesia santa, católica y apostólica, como esa iglesia que tú has sido salvo y que has experimentado la salvación por gracia, tú estás llamado a estar en comunión. ¿Y qué significa estar en comunión? Cuidarnos los unos a los otros. O sea, si el problema de la hermana tal, ella está pasando un problema y nadie más le importa que solo al pastor, entonces tenemos que preguntarnos, ¿hemos entendido qué es la iglesia? Hemos entendido que el deber del creyente, el deber de nosotros es cuidarnos, porque esto significa comunión. La otra es orar los unos por los otros. ¿Ok? Claro, orar los unos por los otros. Eso dice la Biblia varias veces. Muchas veces dice eso la Biblia. Cuiden los unos a los otros. Oren los unos a los otros. Y por ejemplo en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, ustedes hermanos que se creen espirituales, no se olviden, y le dice esto, de sobrellevar las cargas los unos a los otros, orando en todo tiempo, estando pendientes, etc. ¿Por qué Pablo mira el concepto de iglesia de esa manera? Porque bíblicamente el Espíritu Santo le llevó a entender esto. Entonces, la comunión no es algo ficticio que está ahí está ahí en el espectro, sino que la comunión es real. Oye, ¿por qué no vino esta familia el domingo a la iglesia? Yo la voy a visitar, yo le voy a llamar, hermano, ¿qué te pasó? ¿Estás enfermo? ¿Puedo orar algo por ti? Etcétera. Pero si eso no pasa entre ustedes, tenemos que preguntarnos, ¿esta es una iglesia santa que ha sido salvada, que los que conforman han nacido de nuevo, que tienen una comunión los unos con los otros? Y por último, la Escritura no solo manda a cuidarnos, a orar, sino literalmente exhortar. La palabra exhortar significa, hermano, lo que tú estás haciendo no está bien. Arrepiéntete de tu pecado, abandona tu maldad y tu pecado. Entonces, hermanos, cuando hablamos de santa, no estamos hablando de simplemente una frasecita. Estamos hablando que la iglesia es santa, que la iglesia es santa, que la iglesia está conformada por gente salva, que ha nacido de nuevo, que ha entendido el evangelio, que tiene el deber de estar en comunión, cuidándose los unos a los otros, orando los unos a los otros y exhortándonos los unos a los otros. En cambio, cuando hablamos de católica, estamos hablando de que la iglesia de Cristo es universal. O sea, no es una iglesia que ha existido en un tiempo, no es una iglesia que simplemente ha pasado de moda y que ya no lo hay. No, la iglesia de Cristo es católica. ¿En qué sentido católica? Universal, de todos los tiempos. No es una iglesia que ha existido solo en un tiempo o que desapareció en otro tiempo, no. Entonces, esto nos tiene que llevar a entender el desarrollo de la historia. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros entendamos que la iglesia a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo, ha habido hombres detrás nuestro
que han dado su vida por causa de la iglesia, que han estado firmes en causa de la verdad, nosotros tenemos que hacer caso y ser humildes en escuchar su voz, porque son nuestros hermanos mayores que ellos han dejado claro y han heredado la fe para nosotros. Cuando hablamos de iglesia católica, no nos estamos refiriendo a una denominación, sino a la catolicidad de la iglesia de todos los tiempos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Cristo tiene una sola iglesia. Ustedes se han puesto el nombre Iglesia Evangélica Bíblica Roy. Sí, pero Jesús no va a venir por las iglesias evangélicas Roy, va a venir por una iglesia católica, santa y apostólica. ¿Entiende? No es que va a venir por los bautistas o por los reformados o por tales o tales, no. A pesar de que hay tantas denominaciones el día de hoy, Dios tiene conservado a una sola iglesia. Y miren, por favor, algo tan importante que habla, no sé si tienen la Confesión de Fe de Londres de 1689, pero el capítulo 26 de esta confesión, especialmente el capítulo 1 sobre la iglesia. Es importante esto, hermanos, no sé si estamos entendiendo. ¿Sí estamos entendiendo? Si no se entiende, hermanos, si no me hago entender, alza la mano y contesta. Y me pregunta. Mire, el capítulo 1, el párrafo 1, perdón, sobre la iglesia, ¿lo tienen? Dice, la iglesia católica o universal, ¿a qué se refiere católica universal? Con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible y se compone esta iglesia católica y universal de todos los tiempos. ¿Por quién se compone? Por el número de los completo de los electos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo su cabeza, que es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Cuando hablamos de la iglesia católica, estamos hablando de la iglesia que el Señor ha salvado, la única de todos los tiempos. No es Roma, no son los reformados, no son los bautistas, no son los pentecostales, no. Estas divisiones se da por ser testarudos en cuanto a la palabra del Señor, por ser completamente insensibles a la escritura y a la voz del Espíritu Santo. Pero realmente la iglesia siempre ha sido universal. Histórica significa que el Señor ha preservado a los salvos durante los 20 siglos o los años que existe esta tierra, porque es su iglesia. ¿Me entiende esto? Él no va a venir por una denominación, sino por un número de escogidos que a lo largo de todos los tiempos el Señor los reunió, y cuando Él regrese estarán bajo la cabeza de Cristo. Esta es la iglesia. Ahora, la iglesia que es invisible, esta es invisible porque usted podría decir, pero entonces, ¿dónde está esa iglesia? Bueno, esa iglesia está aquí, y está allá, y está en China, y está en Japón, y está en Estados Unidos. Sí, para nosotros es invisible, pero para el Señor lo tiene completamente claro y reunido con claridad. Ahora, este concepto, la iglesia invisible, cuando hablamos de iglesia católica, hablamos de esa iglesia invisible, pero yo quiero explicar esto, 3 cosas importantes. ¿Por qué nosotros tenemos que entender que la iglesia es 3 cosas importantes? Es histórica. Y eso es la razón, hermanos, por la cual tenemos una confesión. Esa es la razón por la cual recitamos el credo apostólico. Esa es la razón por la cual hacemos caso a los concilios. ¿Por qué? A ver, pensemos ¿por qué? Si la iglesia es universal o la iglesia es católica, quiere decir que nosotros no podemos construir doctrina sin hacer caso a lo que nuestros hermanos en el pasado han tomado ya resolución como iglesia del Señor.
O sea, aquí nadie se va a inventar ahora qué es la doctrina de la Trinidad. Aquí nadie se va a inventar la doctrina sobre la vida y la persona del Señor Jesucristo. Esas verdades ya se resolvieron en los 5 primeros concilios de la iglesia. ¿Por qué debemos recitar el credo apostólico? Porque era el credo, hermanos, en la cual se identificaba la fe primaria de la iglesia de los apóstoles. O sea, cuando tú decías, ¿tú eres cristiano? Y tú decías, sí, yo soy cristiano. A ver, recita lo que tú crees. ¿Y qué decía la gente? Sí, yo creo en un Dios y Padre sobre todas las cosas, en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, en Jesucristo que vino de la Virgen María. ¿Por qué tenía que recitar? Porque era la forma en decir, yo soy parte de esa iglesia universal, esa iglesia a la cual yo pertenezco, que he sido salvo. Es la razón, hermano, que nosotros, es la razón por la cual tenemos la iglesia, credos, los concilios y las confesiones. Algunos podrán decir, bueno, pastor, ¿y eso qué es? Un credo es la recitación de una verdad. Los concilios fueron concilios universales de todas las iglesias en que se pusieron de acuerdo sobre doctrinas tan importantes que nosotros, incluso en nuestra propia confesión, las vemos esbozadas. Por ejemplo, cuando usted lee el capítulo de la Trinidad, del Espíritu Santo, de Cristo, de la iglesia, muchas de esos párrafos son copia de lo que dicen los concilios. ¿Por qué? Porque el concilio era la reunión de todos los obispos o de todos los pastores de aquel entonces a decir, a ver, ¿qué es lo que creemos a la luz de la Escritura? ¿Saben qué pasó? El concilio más antiguo de la iglesia, el concilio con los apóstoles en el año 60. ¿Qué pasó ahí en ese concilio en Jerusalén? Los apóstoles vino una bronca porque habían judíos que querían seguir con sus costumbres judías y Pedro les dice, a ver, un momento, nos vamos a reunir a ponernos de acuerdo. Y Santiago viene y vienen todos los apóstoles, algunos pastores que ya estaban y se ponen de acuerdo y sacan una resolución en el concilio de Jerusalén. Ahora, era la costumbre de la iglesia resolver sus conflictos doctrinales a través de ¿qué cosa? De los concilios. Ahora, vamos a resolver sobre el pentecostalismo. ¿Tú crees que toda la iglesia universal, de todas las denominaciones, se van a sentar a hablar y decir, oye, vamos a estudiar la Escritura, a ver qué dice la Biblia sobre el don de lenguas? ¿Va a pasar eso? No va a pasar. Pero en aquel entonces, los cristianos de todas las provincias se reunían, los pastores y los obispos, pastor, obispo o anciano, es lo mismo, se reunían a tomar decisiones. Estoy hablando del año 325, estoy hablando del año 381, estoy hablando del año 425. Concilios que son nuestro marco doctrinal de cómo el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia a lo largo de todos los tiempos. No es una moda, hermanos, decir, en un culto especial vamos a recitar el concilio, el credo niceno del concilio de Nicea. No es una moda. Al momento de tú recitar, al momento de decir, si eso afirmamos, porque es nuestra verdad de lo que el Señor guió a su iglesia, estás diciendo, yo me estoy uniendo a la única santa iglesia de todos los tiempos. Nosotros no somos una moda, no somos una renovación de la iglesia, somos una continuidad de la iglesia de todos los tiempos. En términos reales, nosotros somos los verdaderos católicos. Roma es la prostituta de la doctrina. ¿Sí? Ella prostituyó la doctrina. Y si aquí hay un romano sentado, esa es la verdad. Roma prostituyó la verdad, vendió su verdad para adquirir beneficios de los reyes y de los potentados. Es la razón que Roma
La Biblia, y nosotros creemos a la luz de la Escritura que está ejemplificada ya en Apocalipsis 7 como la madre de todas las rameras. O sea, Roma llevó a beber de su corrupción doctrinal a muchas iglesias. Pero Dios tiene a su iglesia católica universal, invisible de todos los tiempos. Es la razón, hermanos, por cual creemos ¿qué cosa? En los credos. Credos es una recitación de una verdad. Los concilios son debates. Por ejemplo, el año pasado celebramos el concilio, los 1700 años del concilio de Nicea. 1700 años. ¿Saben qué? Ahí estuvieron los grandes autores de defender la verdad, como nuestro hermano Atanasio, diácono de Alejandría, que se defendió ante Arrio, un obispo que creía que el Espíritu Santo no es Dios, que Cristo es la primera creación del Padre. ¿Y qué es lo que pasó con Atanasio? Defendió la verdad. Y de ahí nace el famoso credo niceno. Es la verdad. Y sabes, si hay una iglesia que no confiesa los concilios, esta iglesia te está diciendo, es como, tú te imaginas, yo tengo un hijo que se llama David y que él crezca y a pesar de que es mi hijo, nació de mí, él renuncie a su apellido y decir, yo nací de la nada, yo no voy a hacer caso a mi padre, yo nací producto de una segunda divinidad, de un segundo milagro divino, me formé yo solo. ¿Es posible creer eso? Alguien de un niño podría decir, no, yo no tengo padres ni abuelos, yo nací por ahí. ¿Es lógico decir eso? De la misma manera ridícula suena cuando dice la iglesia, cuando dice, es que esta iglesia fue fundada por los misioneros. No, la iglesia es fundada por Cristo. ¿Me entiendes? No es que vino el misionero gringo y puso... No, la iglesia tiene un solo origen y Cristo como cabeza, punto. Que Dios haya utilizado hombres, mujeres, recursos, nacionalidades, sí, pero la iglesia es una y es católica, punto. Cuando viene un romanista a decirnos, es que ustedes son evangélicos o son reformados. No, discúlpame, nosotros somos la Iglesia Universal de Cristo. Seguimos lo que la iglesia ha seguido todos los tiempos. ¿Y por qué las confesiones? Las confesiones, a diferencia de los credos, las confesiones ya son el resumen de todo lo que la iglesia debe creer, de todas las doctrinas. Es la razón por la cual las confesiones tienen muchos apartados de lo que dice la Biblia, de lo que dice sobre Dios, sobre la iglesia, sobre el pecado, sobre la salvación, sobre el matrimonio. ¿Por qué? Ahora, estas confesiones sí son reformadas. Los primeros quienes tomaron todas las verdades y las reunieron en un solo documento a lo largo de la historia, sí, son las iglesias reformadas. ¿Ok? Y tenemos 3 confesiones históricas: la confesión de Westminster, la confesión de Londres, de la cual nosotros nos suscribimos, y la confesión belga. Y alguien podría decir, no, discúlpeme, pastor, yo solo creo en la Biblia. Bueno, los testigos de Jehová también te dicen eso, ¿eh? Los católicos romanos también te dicen eso. Los pentecostales locos, de los que vomitan y saltan y ni siquiera también te dicen que solo creen en la Biblia. Así que no me vengas con ese cuento de que yo creo solo en la Biblia y a mí predíqueme solo la Biblia. No, todo el mundo te dice eso. ¿Sabes para qué sirve una confesión? Para que tú digas, en esto sí creo, conforme a la Escritura, y en esto no. ¿Me entiende? Y no es que es un asunto, vamos a hacer nosotros nuestra confesión como iglesia. ¿Cómo se siente una madre, y aquí hay varias madres, que tienen toda la experiencia de haber criado hijos y haber estado con sus hijos, y viene una jovencita que no tiene ningún tipo de experiencia y que quiere enseñarte a ti? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Sabes cómo te sientes? Te voy a decirlo.
Te sientes desvalorizada y al punto de decir, oye, qué atrevida, falta humildad. Yo recorrí. ¿Saben por qué debemos honrar a los viejos de la iglesia? A los que están con canas. Por una razón, porque han vivido más años que nosotros. Y algo nos pueden enseñar. Entonces, de la misma manera, las confesiones fueron hechas por hermanos hace 600 años. Yo, como hermano menor, tengo que ser, ¿qué cosa? Humilde en decir, a ver, hermano mayor, ¿qué es lo que tu iglesia y qué es lo que el Señor a lo largo de la historia les ha permitido tener? José Brown, un famoso teólogo, perdón hermanos, un famoso teólogo español, decía que crear una confesión de fe sin dar la vuelta y mirar qué es lo que el Señor hizo con su Santo Espíritu a lo largo de la historia con la iglesia es despreciable, porque hay un corazón orgulloso. Y el problema de las confesiones no es lo que dicen, el problema de las confesiones actuales es lo que no dicen. Fíjate cuántos párrafos tiene en precisión la Confesión de Londres en cuanto a la Biblia. Nosotros lo estamos estudiando en la escuela bíblica ahora. En el capítulo 1, literalmente, con respecto a las Sagradas Escrituras, tiene 10 párrafos porque son precisos. Es preciso. Entonces, hermanos, ¿estamos claros hasta aquí? Y apostólica, porque la doctrina, apostólico significa la doctrina de los apóstoles. Apostólico significa que los apóstoles son las columnas en cuanto Cristo el fundamento, los cimientos, pero ellos son las columnas. La iglesia no puede ser apostólica sin seguir la doctrina de los apóstoles. Miren por favor el libro de Hechos capítulo 2, el verso 46. ¿Están conmigo? Hechos capítulo 2. Entonces, hermanos, cuando decimos 2:46, perdón. Y dice, yo voy a leer primero el versículo 42 y luego esto dice, el verso 40 voy a leer desde adelante. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Y se dedicaban, ¿a qué se dedicaban? A la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la cena del Señor y a la oración. El verso 46 y 47. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alabando a Dios y hallando favor ante todo el pueblo. El Señor añadía el número de ellos, los que iban siendo salvos. ¿A dónde? A la iglesia. Así que, queridos hermanos, cuando usted piensa en la iglesia es la reunión de salvos que predica el evangelio, que se cuidan los unos a los otros, que tienen comunión a través de los sacramentos y que tienen comunión a través de la oración y que están deseosos de cumplir la misión del Señor en predicar el evangelio. Esa es la iglesia. Si eso no es la iglesia, no hay cómo reformar la iglesia. Así que, hermanos, cuando hablamos que la iglesia es santa, católica y apostólica, estamos hablando de una iglesia. Cristo tiene una esposa y esa esposa es santa, es la misma de todos los años, de todos los siglos, y es apostólica.
¿Sabes por qué, hermano, el matrimonio es tan importante? Porque refleja la unión de Cristo con la iglesia. ¿Sabes por qué el matrimonio es tan, pero tan importante? Porque cada vez que el pastor une a una persona, un hombre y una mujer los une en santo matrimonio, está visibilizando ante todos lo que ha pasado con Cristo y su iglesia. Entonces, Cristo no tiene muchas esposas. Cristo tiene una sola esposa desde el Edén hasta la actualidad. El pueblo de Israel no es otra esposa escondida de Cristo. Es la única esposa, Cristo, que tiene su iglesia. En el antiguo pacto, Israel como nación visible, pero dentro de esa nación visible habían verdaderos escogidos israelitas, que era la iglesia de Cristo, y en el nuevo pacto esos verdaderos israelitas se unieron con los escogidos gentiles y conforman el verdadero Israel de Dios, o la verdadera Santa Iglesia Católica Apostólica, no romana. ¿Entiende esto? ¿Dónde está ese concepto en la Biblia? En el libro de Efesios, capítulo 4, por favor, hermanos. Pablo nos va a decir con claridad sobre esto. Pablo nos dice, y él mismo, estamos en el versículo 11, voy a leer el verso 4 y luego me paso al 11, porque Pablo nos va a hablar del concepto de iglesia en Efesios. Efesios es una carta que se escribió con el propósito de mirar la belleza de la iglesia. Y Pablo le va a decir a lo siguiente: hay un solo cuerpo. ¿A quién se está refiriendo como cuerpo? A la iglesia. O sea, Pablo está diciendo, no hay muchos cuerpos, sino un solo cuerpo, un solo espíritu que nos hace santos. Y así también ustedes, llamados de la misma manera a vuestra esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, o sea, una sola fe apostólica, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, en todos y sobre todos y en todos. Y finalmente Pablo va a decir en el versículo, y a esta una sola iglesia constituyó algunos a ser apóstoles, a otros profetas, pastores y maestros. ¿Con qué fin? Con el fin de la edificación de la iglesia hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Hermanos, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Claro, si tú vas a evangelizar a alguien que es un romanista y tú le dices, yo también soy católico, él no te va a entender. Él no va a entender. Él te va a decir, oye, qué raro, pero tu iglesia dice evangélica y no tienes imágenes y no sigues al Papa, etc. No, esa católica no. La católica apostólica de todos los tiempos. La iglesia de Roma no nació con Cristo, nació en el siglo V con Justino el emperador del Oriente, que literalmente institucionalizó la iglesia. Antes de los 5 primeros siglos, la iglesia solo tenía un nombre: Iglesia del Señor, la Iglesia Católica Universal. Se acabó, no había más. No había denominaciones. No, que tú eres, si tú no eres de la iglesia católica, apostólica y santa, pues eres un hereje. Así de simple. Luego se añadió con Roma occidental y oriental la palabra romana, pero seguían los cristianos siendo una sola iglesia. ¿Está claro, hermanos? La segunda pregunta que debemos hacernos. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿No? Espero que haya sido claro. Si ya entendemos el concepto de iglesia, ahora sí nos podríamos decir cuáles son las marcas de una iglesia
verdadera. ¿Cuáles son esas marcas de una iglesia verdadera? Ahora, si la iglesia es una, ¿cuáles son las marcas de esa iglesia verdadera? ¿Cuáles son esas marcas? Hermanos, y esto es lo que los reformadores llegaron a dar como luz. ¿Por qué? Porque la iglesia parecía moribunda por algunos tiempos, y lo que hizo la reforma es volver a la iglesia a las escrituras. Y entonces la primera marca de la iglesia es esta: la centralidad de la palabra en el culto. Cuando la iglesia tiene cualquier otra centralidad que no sea la santa palabra en el culto, el escuchar la voz de Dios a través de la santa palabra, estudiar la Biblia, entender la Biblia, predicar la Biblia, entender eso, si la iglesia no está centrada en el culto, en la palabra, en el culto, entonces tenemos que dudar. El día de hoy, las iglesias son un show. Tienen como 2 horas de cantos y cada que pasa parecen artistas de pop o de rock, ¿verdad? Y entonces, miren, ¿sabes? A diferencia de Roma, el púlpito no hay en las iglesias romanas en el centro. Si ustedes se van a cualquier iglesia romana, el púlpito en las iglesias antiguas tienen a un lado. Lo que está en medio es para hacer la cena del Señor, porque en la concepción de la iglesia de Roma, la centralidad del culto no está en la palabra, sino en la Eucaristía. Entonces no importa, la homilía puede durar 2 minutos, 10 minutos, pero con tal que comulgaste, así no entiendas nada de la palabra, está bien. Y así vivían algunos de ustedes siendo impíos. Pero cuando llegó la reforma, sacó esa falsa misa y puso el púlpito, y por eso los púlpitos eran extremadamente grandes, para que la gente visibilice que el centro de la reunión de la oración, del día del Señor, del culto, era la exposición de la palabra. Claro, había solo un piano, un par de instrumentos y se acabó. Pero el día de hoy, no es que estoy condenando a los otros instrumentos, sino que el día de hoy, hermanos, la iglesia cambió. Ya ni siquiera es la palabra. El día de hoy hay coachings, ¿verdad? Sí me gusta el Daniel Javib. O sea, es un muchacho que no entiende el evangelio, que habla bonito y que te vende. Me gusta tal. ¿Sabes por qué piensas así? Porque tus oídos están perezosos a escuchar la palabra del Señor. Y entonces te conviene que te motiven. Sí, que tú lo puedes, que hay un gigante dentro de ti. No, hay un pecador dentro de ti. No un gigante. Hay un pecador que necesita ser sometido por el evangelio. ¿Ok? Así que, hermanos, la segunda marca, la correcta administración de los sacramentos. Y esto lo vamos a ver más adelante. ¿Cuántos sacramentos tenemos y por qué lo llamamos sacramento? Y tercero, la correcta administración de la disciplina. Así que, hermanos, esas son las marcas de una iglesia verdadera. Aquellas que centran su culto en la palabra, aquellas que entienden claro la administración de cómo debemos partir y administrar la cena del Señor y el bautismo, y aquellas que entienden a qué somos llamados a preservar dentro de la iglesia: la santidad a través de la disciplina. Y ya vamos a ver qué es eso de la disciplina. Así que, hermanos, ¿cómo se gobierna la iglesia? La iglesia, ¿cómo se gobierna? Hermanos, la iglesia se gobierna con 2 cosas claras. Esas son las marcas de la iglesia
¿verdad? Porque eso a lo largo de la Escritura lo vemos. Pero ¿cuáles son esas? ¿Cómo es que la iglesia se gobierna? ¿Cómo es que la iglesia llega a gobernarse? La iglesia se gobierna en este sentido. La iglesia tiene oficiales y tiene miembros. Si no tiene la iglesia oficiales, ¿a qué decimos oficiales? ¿A qué decimos oficiales? A pastores y diáconos. ¿Y qué decimos miembros? Aquellos que han hecho una profesión pública de aceptación para esta iglesia. No es que yo vengo, hermanos, yo vengo 5 años asistiendo a esta iglesia, ya tengo que ser miembro. No. La membresía ya lo vamos a explicar. Cuando yo era novio de mi esposa hace 15 años atrás, y yo era novio de ella, y yo le visitaba en su casa, imagínate que yo le diga a mi suegra: mire señora, yo he venido como unos 6 meses, o unos 8 meses visitando, y es mi esposa su hija. Señor, el hecho de que venga frecuentando a mi hija, no significa que usted ya es esposo. Para ser esposo, usted tiene que tomar una decisión: casarse con ella y jurarle amor eterno hasta que la muerte lo separe. Ah, muy bien. Entonces toca hacer la visibilidad del matrimonio. Lo mismo pasa con aquellos: no, pero si yo vengo a la iglesia hace 5 años, y yo he estado aquí, ofrendado y todo. Oye, pero nunca has hecho un voto público delante de los que son miembros de iglesia diciendo: yo me voy a casar simbólicamente con ustedes a través de la membresía. Eso significa la membresía. ¿Entiende? Un casamiento de unión con Cristo. Ahora, muchos maridos son malos maridos, pero al que tenemos por esposo es perfecto, que es Cristo. ¿Entiende? Así que, ¿cuáles son? Perdón, hermanos, que les borre, pero ¿cuáles son? ¿Cómo es que la iglesia se gobierna, hermanos? ¿Cómo es que la iglesia llega a gobernarse? ¿Cómo es que la iglesia llega a ser gobernada? ¿Cómo es que con estos dos conceptos claros? Si no hay pastores o oficiales de iglesia y no hay miembros, no hay iglesia. La iglesia solo existe localmente cuando hay la unión de miembros, no importa el número de miembros y no importa el número de oficiales, pero tiene que haber ¿qué cosa? La unión de estos. No digo que no importa cuántos pastores, porque bíblicamente, escúcheme bien, la Biblia siempre ha hablado de ancianos, de pastores. Nunca Pablo se refirió como el pastor de la iglesia, sino los pastores de la iglesia. Y para que ustedes se den cuenta, abran el libro de Santiago capítulo 5, solo para que se den cuenta, hermanos, que este es un concepto súper bíblico. Miren, Santiago 5, ¿está claro? El versículo 14. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? ¿Qué cosa dice? Que llame al pastor, así dice el texto, o que llame así dice el texto, que llame a los pastores o a los ancianos. Pastores, ancianos u obispos es lo mismo. ¿Qué dice el texto? Que llame a quienes, a los pastores de la iglesia, y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. A ver, hermanos, la iglesia sí se gobierna de una manera correcta. ¿Saben cómo se gobierna la iglesia de una manera correcta? Cuando entendemos que hay oficiales y miembros. Pero aquí vienen algunas características y en eso tienen que ustedes seguir trabajando. ¿Sí estamos poniendo atención, hermanos? ¿Sí? Porque verán, bíblicamente ustedes tienen que caminar, no ahora, eso les va a llevar tiempo, sino, no se preocupen, a nosotros nos llevó muchísimos años. La iglesia tiene que caminar en la dirección de lo que es correcto, dando pasos firmes.
¿Qué hemos entendido de la iglesia? La iglesia se reúne, para que sea una iglesia, la iglesia tiene que tener oficiales y miembros. Pero los oficiales, que son los pastores y diáconos, tenemos que caminar a la pluralidad pastoral. El verdadero gobierno de la iglesia empieza con un gobierno congregacional. ¿Qué significa esto? Congregacional y ancianos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la iglesia tiene una autoridad como asamblea, pero los pastores también tienen una autoridad como pastores. Hermanos, esto es muy clave. Y luego explico esto y salimos al receso. Pero esto es muy clave. Hemos explicado qué es la iglesia, cuáles son las marcas de la iglesia. Ahora estamos cómo se gobierna la iglesia. Pero para ir a eso debemos entender que la iglesia está conformada por ¿quiénes? Oficiales y miembros. Pero para entender que cómo es que estos pueden gobernar, debemos entender que la iglesia tiene un gobierno congregacional. ¿Qué significa el gobierno congregacional? Que la asamblea de miembros tiene un derecho, pero los pastores gobiernan a través de la palabra. ¿Y cómo se mira eso? Bíblicamente, ¿cuál es la autoridad que tiene la asamblea sobre los miembros? ¿Cuál es la autoridad que tiene que no pueden hacer los pastores, que no pueden tomar ese voto los pastores, que no pueden los pastores tomar sin que considere la asamblea? Dos cosas bíblicamente: la admisión de miembros y excomulgar miembros. Y segundo, elegir a los oficiales. ¿Entendemos esto, hermanos? No es que le vamos a ver, hermanos, ¿de qué color vamos a pintar la iglesia? El uno dice blanco, el otro negro, café. ¿Quién va a votar por café? No, esa es una estupidez. Eso no es congregacionalismo. Nunca se van a poner de acuerdo. Ni los esposos se ponen de acuerdo en cosas simples, peor un montón de personas. Y eso no manda la Escritura. La Escritura manda: la asamblea tiene derecho para reunirse para dos cosas puntuales. Una, para admitir nuevos miembros, o para aquellos que no han vivido conforme al Evangelio, expulsarlos. Y dos, para elegir a nuevos oficiales, o sea, nuevos pastores o diáconos. No es democracia. Yo voto porque me cae bien, porque él es un buen hermanito. No, yo voto a la luz de la Escritura si cumple los requisitos, si tiene el llamado. Punto. Yo reconozco. Esta autoridad tiene la iglesia. La iglesia en la asamblea. Esta autoridad, hermanos, ¿sí estamos teniendo claro? O sea, eso no pueden... no. Yo como pastor me reúno con los pastores y le vamos a expulsar a este hermano de la iglesia. No puedo hacer eso. ¿Dónde dice eso la Biblia? Allá en Mateo capítulo 16 dice: si un hermano entre vosotros ha caído en pecado, tú anda y exhórtalo. Y si no te hace caso, búscalo con otro y exhórtalo. Y si no te hace caso, pues busca a otro, para que en testigo de 2 o 3 él sea confrontado. Y si no te hace caso, dile a la iglesia. Y diciéndole a la iglesia, si no hace caso a la iglesia que puede tomar la decisión de decir: tú te comportas como un incrédulo, que no has nacido de nuevo, eres un pagano, has sido un falso creyente. La iglesia tiene juicio para decirte: no más puedes ser miembro de la iglesia. Hermanos, algunos que tienen corazón de Teresa de Calcuta creen que esto es grave, que no, ¿cómo vamos a hacer eso? Que lance la primera piedra el que no tiene pecado. ¿Quién te crees vos? ¿Tú te crees más que el Señor? ¿Tú crees que eres más misericordioso que Dios? La Biblia te manda a hacer eso. No es un asunto
del pastor Gonzalo o mía o de los hermanos que están aprendiendo. Es una palabra y lo vamos a leer. Ahora, si la iglesia no sabe cuáles son sus deberes, entonces estamos fregados, hermano. No, pastor, ¿y por qué cambiaron las ventanas? Deja eso a los diáconos. El pastor con los diáconos resolverán y mirarán lo que es, porque lo que no está aquí, los ancianos tienen que hacerlo. O sea, ellos eligen cómo vamos a predicar, cómo se va a hacer. Ustedes tienen que someterse a ellos. Lo que no se pueden someter es cuando el pastor diga, bueno, hermanos, yo tengo aquí mi hijo, les presento, él es el nuevo pastor. Disculpe, pastor, ¿y quién lo eligió? No, pues yo lo elegí porque yo soy el pastor. No puede hacer eso el pastor. Porque bíblicamente, ¿quién tiene que elegir a los oficiales de la iglesia? La iglesia. ¿Quién tiene que decir, sí, aceptamos a ese hermano como miembro, le hemos visto un cambio en su vida, hemos visto que ha nacido de nuevo? ¿Quién los recibe como miembros? La iglesia. ¿O quién los puede expulsar? La iglesia. El resto de cosas los ancianos tienen que hacer. Y yo pongo una tercera que vuelvo a decir, esto no lo dice la escritura, pero lo pongo con rojo, que se dé un informe económico a la iglesia. O sea, la iglesia apruebe el informe económico, que creo que es saludable, que cada cierto tiempo la iglesia sepa cómo están las finanzas de la iglesia y cómo se ha administrado, y que cada miembro tenga la capacidad y la oportunidad de poder, ¿qué cosa? De meterse y decir, a ver, hermanos, pueden darnos un informe de cómo se han recibido las ofrendas este semestre, cómo se ha empleado, en qué se ha gastado. Muy bien, sí, tenemos derecho como miembros, aunque la Biblia solo nos habla de dos cosas: de la admisión de miembros y expulsión. ¿Saben cómo lo llama la Biblia esto, hermanos? ¿Saben cómo lo llama la Biblia? Las llaves del reino. Cristo le dio a la iglesia las llaves del reino. ¿Qué significa? ¿Para qué sirven las llaves? Tienen una función doble: abrir o cerrar. No. Las llaves no sirven para servirnos a los alimentos. Las llaves no sirven como armamento de protección. Las llaves tienen una función de ser: abrir o cerrar. La iglesia abre el reino a través de la predicación del evangelio y admitiendo miembros a la iglesia local, o cierra el reino cuando dice, tú que dices ser cristiano, tú que dices ser creyente, te comportas como los impíos, tú no puedes ser parte de la iglesia santa. Yo voy a dar algunos ejemplos, pero es hora del receso. ¿Está bien? La parte que tiene que ver explícitamente con el gobierno de la iglesia. La iglesia se debe gobernar tal como ordena la Escritura, no como yo creo que debe ser gobernada. Históricamente las iglesias han hecho del gobierno de la iglesia una idea de un voto democrático. No, la iglesia tiene poder a la luz de la Escritura para admitir o para expulsar miembros y elegir oficiales. Pero aún esas elecciones tienen que hacerse basado a lo que la Escritura dice con respecto a los diáconos y ancianos. Entonces, hermanos, la primera característica del gobierno de la iglesia es que es una iglesia congregacional. La segunda es que hay pluralidad y paridad. ¿Qué significa esto? Pluralidad significa que hay más de un pastor, y paridad significa en que todos pueden tener, o mejor dicho, todos ejercen la misma autoridad, sin quitar de que haya uno primero. ¿Ok? Ustedes pueden tener varios pastores
Y a uno de esos pastores siempre va a ser el primero, por su experiencia, porque Dios le ha dado más habilidades, etc. Pero una de las características que ustedes van a ver de una iglesia sana es que la iglesia camina en esa pluralidad y en esa paridad pastoral. Porque cuando no hay más pastores dentro de la iglesia, no hay un consejo pastoral, la voz del único pastor puede ser una voz dictatorial. Y eso no está bien. Ahora, la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, vamos a ver que la iglesia, hermanos, siempre Pablo se refirió a la iglesia que habían varios pastores en esa iglesia. Nunca en el Nuevo Testamento van a ver que Pablo diga el pastor de esa iglesia, sino más bien Pablo va a hablar los pastores o los ancianos de la iglesia. Debemos recalcar que la palabra ancianos, pastores u obispos es la misma. ¿Ok? Y tercero, el gobierno de la iglesia tiene que ver con el concepto de miembros, membresía y disciplina. Y en esto nos vamos a detener. Miren, hermanos, no hay cosa más extraña que entender quiénes son miembros de la iglesia. A ver, primero, sé que ustedes son una iglesia que tiene personería jurídica, y eso significa que algunos, para hacer personería jurídica, tuvieron que firmar y mandar los documentos al Ministerio de Gobierno para ser aceptados. Sí, eso no es membresía. ¿Ok? Eso es para el gobierno. Eso es para el Estado. La membresía se regula de otra manera. Porque sucede que cuando la iglesia va a tener una asamblea, o va a tener, no en esta iglesia, no lo sé, pero yo he estado en otras iglesias, que van a elegir un pastor, ¿no es cierto? Y asoman gente que nunca llegó de la iglesia. Y con el pretexto de decir, yo un día firmé y mi nombre está en el Ministerio de Gobierno. ¿Y eso qué tiene que ver? Si tú te has ido como 2, 3 años, vienes cuando te da la gana, estás cuando te da la gana, no ofrendas, no participas, no vienes a la iglesia con regularidad, amaneció medio frío, ya te dio pereza de venir a la iglesia, ayer te sientes un poco adolorido, ya no vienes a la iglesia, y tú quieres votar, y tú quieres ser parte de una iglesia en la cual va a elegirnos. Eso es ser caretuco. Es una persona que no tiene sentido común. Así que como gracias al Señor no los conozco, pues al que le toca, pues le toca. ¿Está bien? Voy a detenerme en esto. Y en esto sí voy a ser súper claro. Miembro de iglesia. ¿Quién es un miembro de iglesia? ¿Cómo se organiza la membresía? ¿Cómo se recibe miembros? ¿Cómo la iglesia tiene que mirarse? Porque estamos hablando de cómo se gobierna la iglesia. Todos ustedes tienen que tener claro, aun si alguien que aquí no es creyente. Primero, un miembro es aquel que ha nacido de nuevo. ¿Qué es un miembro? Recuerden el concepto de iglesia. La iglesia es santa. ¿Y qué significa santa? Que los que la conforman son personas salvas que han nacido de nuevo. Por lo tanto, la membresía es la parte visible en la iglesia local en la que yo digo, esta persona bajo estos requisitos, a la luz de la Escritura, son los miembros de iglesia. 1, que hayan nacido de nuevo. Nacer de nuevo y salvos es sinónimo. No podemos tener miembros de iglesia que no han nacido de nuevo, que no hay evidencias de conversión, que no hay evidencias de que dejaron la vida anterior y vieja. ¿Y cómo se visibiliza eso? A través del bautismo. Claro, yo vengo un impío que era un borracho, un mujeriego, un impío orgulloso, egoísta, conozco el evangelio, el Señor me lleva al arrepentimiento, me hace nacer de nuevo, me arrepiento y tengo fe, y escuche, y digo, sí, yo quiero bautizarme.
No tiene que haber una diferencia, hermanos, entre los que les bautizamos y en los que les recibimos como miembros. O sea, toda persona que se bautiza, toda persona tenemos que estar seguras. Si lo bautizamos es porque va a ser miembro de iglesia. No es que hay un segundo round, ¿no? A ver, te bautizamos y si tú quieres, ya eres bautizado si quieres ser miembro de iglesia. No, es como más o menos esto, ¿no? Nació mi hijo y preguntarle a mi hijo, bueno, ¿quieres pertenecer a esta familia, sí o no? No, pues, nació acá y tiene que ser de acá. Ahora, si yo le veo con cara así de que mismo no es un creyente, no ha nacido de nuevo, no hay una evidencia de su conversión, no vemos frutos de que realmente entendido, pues no lo bautizamos. Porque bautizarlo significa que lo vamos a hacer miembro. El curso de bautismo y membresía son juntos. Porque entonces tú puedes decir, yo me bautizo pero no quiero ser miembro. No es posible. Bautismo y membresía es lo mismo. Solo que hay una implicación. Digamos que viene un hermano de otra iglesia que ya ha sido bautizado. No lo vamos a volver a bautizar. Él estará en el curso de miembros y bautizo y de personas que se van a bautizar, no para ser bautizados, sino para recibir la misma información y luego recibirles como miembro de profesión de fe y aquellos que no se han bautizado como miembros, bautizándolos. No sé si me hago entender. No es posible, hermanos. Eso quiere decir que un miembro de iglesia es aquel que hay evidencias que ha nacido de nuevo, es aquel que ha tomado la profesión pública de fe mediante el bautismo, y tercero, hace un compromiso y un pacto público delante de Dios y delante de su iglesia a ser fiel al Señor a través de esta iglesia. Mire esto, digamos que aquí son 10 miembros de iglesia. Vienen, ustedes están evangelizando, ¿verdad? Están evangelizando, y ya hay personas que entendieron el evangelio, hay personas que están entendiendo el evangelio, y luego estas personas se van uniendo a la iglesia, y muy bien, les vamos a bautizar, van a seguir este curso de 4 meses para que aprendan la doctrina, aprendan cómo la iglesia está gobernada. Luego el pastor los entrevista para mirar, o los pastores lo entrevistan para mirar si realmente ha habido una conversión en sus vidas. Y luego les decimos, muy bien, en un culto los vamos a bautizar, los bautizamos, y en ese mismo día, después del bautismo, los miembros de iglesia se quedan para decir, muy bien, hermanos, ahora queremos escucharles el voto de membresía para esta iglesia. Y entonces todos los que ya han sido bautizados leen un voto santo que fue escrito por Nehemías Cox. Cuando digo santo, eso significa que ha sido un voto histórico en que los miembros de iglesia han hecho con su iglesia. Y básicamente se resume en 4 partes. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuál es mi compromiso con los otros miembros? ¿Y cuál es mi compromiso con la iglesia? Cuando pasa ese voto, los miembros de iglesia toman un voto diciendo, sí, recibimos al hermano Marco Campoverde como miembro de nuestra iglesia con todos los deberes y los derechos que implica eso. Ahora, sucede que no tenemos estos filtros bíblicamente, porque estos son bíblicamente, y lo voy a demostrar el día de hoy. Cuando ustedes hablen de la membresía, tienen que hablar necesariamente de la disciplina. Y lo voy a leer, por favor, abran todos conmigo. 1 Corintios capítulo 5. Miren lo que dice. ¿Ya lo tienen? Vamos a analizar el texto, vamos a interpretar el texto, y vamos a darnos cuenta que la Biblia es clara. Dice la palabra del Señor así, el versículo 9 en adelante.
A ver, antes de que lean, no lean, mírenme primero. Corinto, históricamente es una iglesia difícil. Lo que pasa es que Corinto era una iglesia que quedaba en el centro de la idolatría romana griega. Y muchos de las costumbres greco-romanas eran un desafío para la iglesia en Corinto. Cuando Pablo va a Corinto, pasa un año y ya quiere irse. Pero el Espíritu le dice, el Señor le dice, Pablo, ¿quién te dio a ti la orden de que salgas? Te quedas hasta cuando yo te diga. Pablo se queda por 3 largos años y forma la iglesia en Corinto. Apenas formadita, vienen malas noticias. Y las malas noticias es que los miembros de iglesia de Corinto no vivían como creyentes. Y Pablo les dice esto, el verso 9, ahora entendiendo esto, ¿está bien? En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos, o a los estafadores, o a las idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. El versículo 11, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, por favor, ¿qué dice ahí? Que llamándose creyente hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador, borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coma. Pues, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? Déjale eso al Señor. No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado entre ustedes. A ver, ¿alguna vez ha leído este texto? Aquí no hay Teresas de Calcuta, que yo soy más amoroso, que el que no tiene pecado que lance la primera piedra. Todas esas estupideces se quedan atrás con este texto. A ver, Pablo está explicando 2 cosas. Aquí en la lectura hay algunas cosas que implica. Primero, Pablo le dice, hay personas que son inmorales, que se llaman hermanos, que no han nacido de nuevo, pero se hacen llamar hermanos. Por favor, hermanos, reúna a la iglesia. Ahora, si no sabemos quién es la iglesia, ¿cómo la vamos a reunir? ¿Entiende eso? O sea, si yo le digo, oye, reúne a tu familia, tú vas a llamar a los que son miembros de tu familia, ¿verdad? Pero si yo digo, reúne a la iglesia, no, pastor, es que algunos domingos vienen 20, otros 30, no sabemos quién es la iglesia. No tiene sentido este texto. Porque Pablo le está diciendo, los que están dentro de la iglesia, y en los versículos anteriores les dice Pablo, reúne a la iglesia, traten este tema, y si no mismo, expulsen al malvado. O sea, para Pablo, para Jesús, para los apóstoles, la iglesia tiene una implicidad, que es la membresía. Si yo no sé quién es miembro de iglesia, ¿a quién voy a reunir a la iglesia a tratar un caso de disciplina? A tratar un caso de inmoralidad o pecado. ¿A quién le voy a reunir? Ahí tendríamos al que viene por primera vez, pero también está dentro de la iglesia. Al que vino por primera vez y luego se asomó después de 5 años. Porque hay gente que dice, si yo puse la primera piedra, yo fui yo pastor, ahí soldé, yo mismo con mi soldadora, ¿cómo me van a sacar? Pero hermano, no has venido 5 años, ni siquiera supimos de ti. ¿Y te crees miembro? Mira, hasta nuestra legislación ecuatoriana, si tú abandonas a tu esposa por 5 años,
tú puedes pedir el divorcio por abandono, pues. El mundo que es pagano tiene una idea de que cuando alguien no cumple su deber, entonces se lo da por desierto, ¿verdad? Peor la iglesia, pues. Y Pablo le está diciendo, primero, el concepto de Pablo, para poder ejercer la disciplina, antes tiene que haber, ¿qué cosa? Membresía. Yo no puedo, por más que vea que un hijo del vecino se porta mal, no, yo no puedo decir, a ver, préstemelo a mí para corregirlo. No, porque simplemente yo no soy su padre. De la misma manera, la iglesia no puede ejercer disciplina en aquellos que no son miembros de iglesia. Lo máximo que podemos hacer es un consejo. A los que está llamado la iglesia a juzgar, a disciplinar, son aquellos que son miembros. Porque Pablo nos pone otra idea. Dice Pablo, el Señor va a juzgar a los impíos, pero la iglesia tiene que ejercer el juicio sobre aquellos que están dentro de la iglesia. ¿Y cómo ejerce la iglesia juicio a los que están dentro de la iglesia? A través de la disciplina eclesiástica. ¿Entiende esto, hermanos? ¿Para qué disciplinamos? Para cuidar la santidad de la iglesia. No hay otro sentido, no hay otro propósito de la disciplina. La disciplina tiene un solo propósito: cuidar, salvaguardar el testimonio de Cristo a través de la santidad de sus miembros. O sea, para que el mundo conozca que los que se reúnen aquí son personas que caminan al lado siendo semejantes a Cristo. Dice que el pastor Charles Spurgeon, cuando iba a recibir miembros de iglesia, iba a preguntar aún a los panaderos si llegaba a pagar el pan, para ver si realmente este era un hombre de buen testimonio en su barrio. ¿Por qué hacía el pastor Charles Spurgeon tal cosa? Porque la idea de la disciplina no es, en primer lugar, votar a los hermanos, sino cuidar la santidad de la iglesia. Por eso la disciplina se divide en dos: la disciplina formativa y la disciplina correctiva. La disciplina formativa es aquella disciplina que la que estoy haciendo yo ahora. Ahora los estoy disciplinando a través de la formación de la palabra de Dios. La disciplina formativa es aquella que estamos exhortando, enseñando, guiando, diciendo a la gente cómo debe vivir conforme a las Escrituras. La disciplina formativa, todos debemos ser parte, y también de la correctiva. Pero ¿cuál es el punto final de la disciplina correctiva? ¿Cuál es la instancia final de la disciplina correctiva? La expulsión. ¿Por qué pecado? No por qué pecado. La pregunta no es por qué pecado, sino por qué condición. ¿Saben por qué debemos expulsar a un hermano? Cuando no se arrepiente y abandona su pecado, cualquiera de ellos. ¿Entiende? Porque ¿qué es lo que la gente dice? Muy bien, pecado escandaloso, adulterio, ese tiene que ser expulsado. Si el hermano se arrepiente, pues entonces, y abandona su pecado, el hermano está en disciplina correctiva. La expulsión o excomulgación es para aquellos que no se arrepienten de su pecado, punto, de cualquier pecado. Le voy a contar algo. Hay un hermano de la iglesia. Le voy a contar 3 casos para que se pueda visibilizar esto. El hermano cayó en adulterio la primera vez, le restauramos, segunda vez, tercera vez, la cuarta vez le dijimos: hermano, tú mismo no has entendido, vives de una manera inmoral, vives de una manera no cristiana y tú tienes que ser expulsado. Tú no puedes ser miembro de iglesia, tú tienes que nacer de nuevo. Pero él nunca, ya son como 5 años, todos los domingos va a la iglesia.
Todos. Todos. No hay reunión que llamamos que él no esté. Entonces los hermanitos, vea pastor, pobrecito, ya él ya ha abandonado, ¿cómo lo van a tener así? ¿Cómo es posible? Él siempre está primero, y incluso a yo le he mostrado mala cara así ya para que se vaya, porque realmente no lo considero cristiano. Y está ahí. Y entonces algunos piensan, ah, no, qué malo, es que no es un hermano amoroso, la iglesia es para salvar a... Oye, hermano, si tú no sabes, ahora te lo vamos a explicar. Hicimos una asamblea para expulsarlo y explicar todos los pasos. Y la iglesia entendió. O sea, no es que la iglesia le ha dicho, sí, caíste en adulterio, expulsado. No, al hermano se le dio la oportunidad, se le restauró, 1, 2, 3. Y vamos a leer un texto, solo puede anotarlo al lado de 1 Corintios, Tito capítulo 3, el verso 9 al 11 dice, si 1, si 2 o 3 veces, mira, deséchenlo, ya este hermano no está entendiendo. No está entendiendo. Y saben, hermanos, no digo que algún momento el Señor pueda hacer un milagro en su vida, pero la iglesia tiene que ejercer. Y lamentablemente sigue en su pecado. No es el pecado, hermanos. ¿Saben cuál es el problema? El no arrepentirse y abandonar el pecado. Hay una hermanita que ya no es hermana, es una señora que, porque los que expulsamos nosotros ya no les decimos hermanos, porque no son hermanos. A la luz de este pasaje, aquellos que son separados de la membresía de la iglesia no son hermanos. Pueden venir, pueden frecuentarnos, pueden participar de los servicios, pero ya no pueden llamarse hermanos. Tanto así que Pablo en 2 de Tesalonicenses lo dice. Ellos tienen que experimentar el juicio de la iglesia por no abandonar su pecado. Eso es lo que Pablo está enseñando. Y esta hermana era una chismosa, hermanos, el premio de las chismosas. Diabólicamente chismosa. Si estuviéramos en el antiguo pacto, y estuviera apedreada. No estamos ya en el antiguo pacto. Y un día nos metió en una bronca por chisme de ella. Y entonces los pastores le reunimos, ya sabemos de qué pecado sufre. Y en nuestra confesión, que también ustedes la están aprendiendo, hay un párrafo del juramento. Y dice que solo los juramentos se pueden hacer para 3 cosas. Hacia Dios, todos son hacia Dios. Pero cuando te llama un estrado civil, cuando la verdad está en riesgo y cuando hay un problema en que debes resolver, en cuando hay una causa de división. Entonces la iglesia se nos estaba a punto de dividir un grupo porque el chisme era tan complicado, y cuando yo le llamé a la hermana con otros pastores le dijimos, mira hermana, sabemos que tú dijiste esto. ¿Tú hablaste con alguien? Antes de que nos contestes, como autoridad de la iglesia y como autoridades de la iglesia te vamos a hacer jurar que vas a decir solo la verdad y solamente la verdad. Sí, con la Biblia, con la mano. Y la hermana puso la mano, yo juro delante del Señor que voy a decir la verdad y solo la verdad. ¿Y sabes lo que pasó? Le hicimos la pregunta, ¿tú hablaste con alguien sobre este tema? ¿Hiciste este chisme, etcétera? Y nuevamente puso en la mano en la Biblia diciendo, sí juro, yo nunca hablé. Otra pregunta, ¿tú dijiste esto? No, yo nunca lo he hecho. Yo juro delante del Señor que no lo he hecho. Y subieron las hermanos y hermanas diciendo, no, tú nos dijiste. Hermana, tú no puedes ser miembro de la iglesia. Eres una impía pagana, que eres una vergüenza para el Señor, y si no te arrepientes de ese pecado, no puedes ser miembro de iglesia.
¿Tú crees que la hermana dijo, sí, pastores, tienen razón? ¿Tú crees que reaccionó así? Reaccionó como María y Aarón cuando Moisés les confronta con su pecado del chisme. No, ¿cómo ustedes? ¿Quién les dio la autoridad? Yo le dije, un momento, tú fuiste miembro de iglesia, juraste, y yo como uno de los pastores tengo toda la autoridad para decirte esto. No es que a mí me regalaron la autoridad. La autoridad me la dio la iglesia y sobre todo el Señor. Por lo tanto, tengo toda la autoridad para decirte estas palabras. Tú vas a hacer propuesta para la asamblea por tu pecado que no puedas ser miembro de iglesia. Y entonces, cuando fuimos a la asamblea, diciéndole, hermanos, la hermana tal, por este pecado tiene que abandonar, tenía su grupo de amigas. Y entonces yo les quedé mirando. Aquí no se trata de amigos ni de familiares, se trata de la verdad y la santidad de la iglesia. Su conciencia debe estar sometida a la palabra de Dios, no a la amistad, ni al cariño, ni a nada. Sí, la hermana fue expulsada y gracias al Señor que fue expulsada. Quiten al malvado entre ustedes, es la orden. La orden no es, veamos, démosle otra oportunidad. Dios ya estableció procesos. Los procesos es, ve y confróntala, ve y confróntalo. Si es que él se arrepintió, ¿qué pasó? Has ganado. Si él no se arrepiente, pues lleva a 2 testigos y confróntalo. Si él se arrepintió en ese momento, pues ahí quedó la cosa y tenemos que estarle dando supervisión pastoral. Pero si no, pues reúne a los pastores y si no, dilo a la iglesia. No, es que a mí me gusta un 6º paso más. Tercer ejemplo, este es el más complicado. La iglesia siempre va a tener problemas. Entonces un miembro de iglesia que cree que es miembro porque puso la piedra y es cierto, hay unas fotos que él puso la piedra. O sea, encima sí es verdad. Y se le ve subiéndose al techo y todo. Cuando ya empezamos a reformarnos como iglesia y a tener claro la membresía, ¿no es cierto? Él llegó y dijo, bueno, pastor, yo me presento, soy fulano de tal, etcétera, etcétera. Yo siempre he sido miembro. Hermano, primero no te conozco. Segundo, la iglesia, si fuiste miembro, fuiste hace, no sé, 20 años atrás. Y el problema es que él se quiere infiltrar en la membresía cada vez que había asambleas. No, que yo quiero participar, si yo puse mi plato, si no, devuélvame. O sea, la cosa era complicada. Fui a su casa 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 7 veces a explicarle qué es la membresía, qué es lo que dice el Señor, texto por texto. Hermano, dime qué entiendes de este texto. No me interesa tu experiencia, dime qué entiendes de este texto. ¿Qué es lo que te dice el Señor de este texto? No me digas que tú sí, que tú fuiste. No, explícame. Finalmente, el hermano iba de casa en casa de los hermanos diciéndoles, no, salgan de esa iglesia porque esa iglesia tiene esos conceptos raros de membresía. Eso está mal. Y nos estaba haciendo, o sea, literalmente, hermanos, un trabajo satánico, porque es un trabajo satánico. Pero él se encaminó ahí, se encaprichó. No, que el concepto de membresía no existe, eso es un invento de allá, de esos reformados medios extraños. No, es bíblico, hermanos. Es bíblico. Finalmente, hermanos, tuvimos que decirle, reunir todos los diáconos y pastores, ir a su casa y decirle, mira, hermano, la próxima vez que tú hagas esto, nosotros vamos a tener que tomar medidas públicas en decir a toda la iglesia qué clase. Miren, lo que voy a decir es fuerte, pero espero que entiendan.
Toda persona con corazón rebelde es porque tiene un pecado que no se ha arrepentido y que no quiere abandonar. La rebeldía puede ser tú que por primera vez viniste ahorita, pero eso te va a servir para todo. Quiero que sepas, y especialmente los jovencitos que están ahora aquí, la rebeldía no viene de a gratis, hermanos. La rebeldía normalmente surge de un corazón que no se arrepiente de un pecado y lo sigue acariciando. Por eso es la rebeldía. O sea, un corazón no rebelde es un corazón que está sometido a la palabra del Señor y quiere abandonar su pecado. Un corazón rebelde normalmente acaricia pecados secretos, ocultos, no confesados y no abandonados. Así que, hermanos, mi pregunta es, si no tienen claro quién es miembro, no van a tener claro a quiénes van a ejercer qué cosa. La disciplina. Entonces, ¿cómo se mira eso de manera visible? Muy bien, hermanos, todos los que son ahora bautizados, vamos a tener bien claro qué es lo que cree la iglesia y todos nosotros vamos a hacer un voto público de membresía. Aquellos que luego de entrevistarse con el pastor, luego de asegurarnos que realmente hay evidencias que has nacido de nuevo y entiendes el evangelio, yo les pregunto a los que voy a bautizar y que van a ser miembros de iglesia, preguntas, dime qué es la justificación por la fe, dime qué es el evangelio. Y claro, no quiero que me den una tesis, pero que puedan explicarlo de manera clara qué es el evangelio, cuál es la diferencia de la justificación por la fe, que entiendan lo que es importante y lo esencial, y que entiendan que su iglesia cómo se gobierna, entiendan cuáles son sus deberes como miembros. Luego que pase eso, hay una ceremonia delante del Señor en que cada uno tiene su papel de pacto público, donde hace la declaración de ser un miembro de iglesia. Si no pasa eso, hermanos, es como ese novio que le dice, yo no necesito un papel para amarte. A ver, te lo voy a traducir. Te lo voy a traducir, qué es lo que quiere decir ese novio. Yo soy un poco hombre cobarde que dice que quiere tener contigo relaciones íntimas y que quiere vivir la vida así sin un compromiso porque soy un cobarde. Es lo que quiere decirte cuando dice, no, que yo no necesito un papelito para amarte. ¿Qué nos debe unir? No, tienes que ser honesto. En el corazón, la honestidad tiene que haber. Seas un incrédulo, un impío. No necesitas ser creyente para ser honesto. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Así que las chicas, cuando dice un hombre así, tienes que fijarte y abrir bien los oídos y fijarte bien si realmente ese hombre vale la pena. O si no, huye. Huye, pero huye con todo tu corazón, porque es un poco hombre. La hombría se caracteriza por compromisos. Es exactamente igual con la membresía. Exactamente igual. ¿Entienden, hermanos? Cuando dicen, yo amo a mi Diosito, sí, yo soy cristiano, amo a mi Diosito, pero no, eso de membresía no, yo estoy bien así. ¿Sabes lo que quieres decir? No me da la gana, no quiero comprometerme, no me interesa porque quiero vivir acariciando mis pecadillos, que nadie me tome en cuenta, nadie pedir cuentas, no quiero que me estén pidiendo cuentas de mi vida porque yo no quiero. Eso es lo que quieres decir. Entonces había un hermano que me decía, pastor, no, yo no quiero ser miembro porque ustedes son muy exigentes, que yo no quiero que se metan en mi vida. Es que el problema no es que nos metamos en tu vida. Al momento que eres miembro de iglesia, los pastores tienen la autoridad de preguntarte cosas de tu vida. Ah, no, es que ahí sí no me gusta. Bueno, ese es el deber que ha dado Dios a los pastores. Hermano, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando? ¿Qué problemas tienes en casa? ¿Estás siendo un hombre fiel con tu esposa? ¿Estás viendo pornografía?
Bueno, todo eso le preguntamos a los hombres y las mujeres, hermana, ¿estás viviendo esto? Etcétera, etcétera. Claro, cuando no vives una vida de comunión y de membresía, pues por eso las mega iglesias son tan chéveres, ¿no? Porque ahí te camuflas. Pues, bonito, el pastor hace un coach, cuenta sus miles de experiencias, una música casi nirvánica que te da el trance, sí, que yo estoy ahí, qué lindo el culto, salí, no le interesa a nadie, no doy cuentas a nadie, vivo como me da la gana, y el domingo vengo a la iglesia, si hay cena del Señor, encima me dan el pan y el vino porque estoy asistiendo al culto, porque no se puede negar a nadie esto. ¿Se imaginan? Esa es la desgracia de iglesias que tenemos. Y el mundo no crea la iglesia, porque la iglesia está llena de gente impía, remojada, que no ha nacido de nuevo, que no vive el evangelio, que no se esfuerza por practicar las disciplinas espirituales, que no vive el evangelio en ningún absoluto y simplemente ha hecho de la asistencia a la iglesia como el catolicismo romano. ¿Tú le crees a un católico romano verdadero creyente? No. ¿Sabes por qué? Porque en nuestra mente está que él puede ir a borracho puede tomar la comunión. Chuchaki puede venir a la comunión. Es así, hermanos. Así que cada vez que tú pienses en la membresía, piensa en el matrimonio. ¿Está bien? Cuando es la membresía, ¿qué tienes que pensar? En el matrimonio. Y el matrimonio es, por defecto, lo que es la membresía. Yo me caso con Cristo a través de su iglesia. Yo me caso con Cristo. Y yo le digo, voy a ser fiel a Cristo, voy a estar con Cristo, sí. Y eso da temor, por supuesto, porque hay temor de caer, hay temor de ser débil, pero las promesas del Señor al corazón humilde y arrepentido siempre lo va a ver. Así que, hermanos, la disciplina no es una opción de la iglesia. Debemos vivir en disciplina. O sea, el pastor puede venir a tu casa y decir, a ver, hermano, por favor, ¿por qué no estás ofrendando? Ah, disculpe, pastor, es que, etcétera. O, hermano, ¿por qué no llegas temprano a la escuela bíblica? O un día yo fui a la casa de un hermano y le digo, hermano, todas las veces que yo predico, tú te estás durmiendo. Estoy preocupado por tu salud, sufres de diabetes, no duermes bien. ¿Qué está? Cuéntame, porque me haces pensar que no te interesa lo que estoy hablando y no te interesa lo que no cantas. Cuando estamos cantando, estás con la boca cerrada, no estás cantando. ¿Por qué? Explícame. Y él me dijo, ¿por qué usted tiene que meterse en mi vida? Le digo, un momento, tú te metiste en nuestra vida cuando fuiste miembro. Así que no vengas con ese discurso. Tú te metiste a mi vida. No, yo no me metí. Tú cuando fuiste voluntariamente a decir, sí, hermanos, yo levanto la mano, juro delante del Señor, ser miembro de esta iglesia, vivir conforme al evangelio, cuidarnos y respetar a los pastores. Ahí, justo ahí, tú me metiste. Ah, bueno. Lo que pasa, pastor, que me acuesto 2 de la mañana viendo el Facebook. Y tengo hasta problemas ya con mi esposa. Bueno, ahí hemos empezado ya. Recién estamos empezando bien. ¿Me entiende, hermano? Otros ya son enfermos realmente ya tienen un problema mayor, ¿no? Así se gobierna la iglesia, hermanos. Y eso no es fácil. Por eso, miren lo que dice el libro de Hebreos, por favor, el capítulo 12, por favor, 13, perdón. Capítulo 13. El versículo 20. Perdón, 22. Les ruego, hermanos, ¿qué les dice Pablo? Pablo está escribiendo, recuerden que el capítulo 12, bueno, el autor de Hebreos
está escribiendo sobre deberes de los miembros. Desde el capítulo 12, Pablo está escribiendo los deberes de los miembros. Y Pablo le dice, el autor, yo creo que fue Pablo, pero no sabemos con certeza, pero les dice, les ruego, hermanos, ¿qué cosa? Que soporten. O sea, imagina, soporta la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Y en el versículo 17 dice, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan sus almas por a quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso para ustedes. ¿Saben por qué yo le digo esto a los miembros de iglesia? ¿Sabes por qué yo tengo que preocuparme por tu vida? Porque yo voy a dar cuentas de la tuya a un pastor y al único príncipe de todos los pastores que es Cristo. Entonces imagínate un miembro diciendo, no te metas en mi vida, no tienen por qué meterse, ¿por qué yo tengo que decirles? Es que cuando tú fuiste miembro de iglesia, cuando tú aceptaste la membresía, me metiste en un lío, porque ahora yo tengo que dar cuentas de tu vida a Dios, porque Él me va a tomar en cuenta. Y todos vamos a pasar esto. ¿Quiénes son aquí papás? Alcen la mano. Ya, un día padres, ¿sabe qué le va a decir el hermano Dios? Hermano, ¿dónde están los hijos que te di? No, Señor, es que yo tenía que trabajar mucho, nunca hacía el culto, no oraba, porque tenía que traer la comida, y etcétera. Oye, pero yo te di una orden, que los debes cuidar y guiar en el Señor, que me amen. No puedo. No sé si eso te alcance. Ni siquiera tendrás deseos de responder al soberano. Te avergonzarás. Hermanos, esto es serio y muy serio. Si la iglesia no cuida su santidad a través de la membresía y disciplina, ¿saben lo que va a ver el mundo? Una burla de iglesia. Porque van a decir, oye, pero si en esa iglesia hay adúlteros que nunca son sancionados. Si en esa iglesia hay borrachos que con ellos mismos tomamos y nos emborrachamos. Ese era el problema de Corinto. Pablo les escribe Corintios porque Pablo les dice, ni aún en el mundo hay pecados que se mencionan tal como se menciona en la iglesia. ¿Tú te imaginas una iglesia del Señor en el primer siglo que habían conocido el evangelio a través de los apóstoles y sin embargo vivían una vida impía? Pero el Señor corrige a su iglesia a través de ¿qué cosa? De la disciplina. ¿Y cómo se hace esto para ir cerrando esta primera jornada? Porque vamos a tener otra, ya vamos a hablar con el pastor para ver si de los temas que nos faltan, pero es importante que entendamos. Luego de hacer todos los pasos, los pastores dan un informe de la persona en cual se dio el tratamiento. Y la pregunta no es, ¿quiénes están de acuerdo en expulsarlos? Sino, luego de haber leído esto, luego de haber entendido todo el proceso, y pueden hacer preguntas de cómo se llevó el proceso, la pregunta es, hermanos de la Iglesia Bíblica Roy, este supuesto llamado hermano no se arrepiente. Ustedes, a la luz de la Escritura, ¿ven un verdadero arrepentimiento? ¿Sí o no? No vemos, no hay conversión. Por lo tanto, hermanos, como iglesia vamos a dar la última carta de exhortación. En la asamblea tal nos reunimos para, hermano, exhortarte que abandones tu pecado, lo que estás haciendo no está bien, te llamamos a la comunión y al arrepentimiento y que confieses tu pecado y lo abandones. Si no será el caso, sepas pues, hermano, que no serás más miembro de la iglesia. Yo mismo he tenido que ir a dejar, algunos no lo quieren dejar, no lo quieren recibir porque saben lo que va a pasar. Pero también, hermanos, ha habido personas que luego de 3 años regresan a la iglesia, siguen otra vez el curso de membresía, nos fijamos si realmente ha habido una conversión y lo hacemos otra vez miembros de iglesia. O sea, no es que ya expulsado, no,
verán diáconos, cuidado ese entre, ¿no? No, él puede venir a la iglesia, puede escuchar el sermón, como este hermanito que ya 5 años y lo peor que le tengo ahí todos los domingos, de seguro que ahora va a estar. ¿Me hago entender? Sí. Ser miembro es porque tiene deberes y tiene privilegios de miembros. Y uno de esos privilegios, hermanos, es la cena del Señor. ¿Cómo tú vas a dar a un incrédulo que no sabemos si es verdadero creyente o no la cena del Señor? ¿Cómo le vamos a dar? A menos que uno de los hermanos pastores de otra iglesia que pueda decir, no, yo lo conozco, ahora está con nosotros un pastor que le está enseñando la escuela bíblica, hoy día hacemos cena del Señor, pues lo conocemos y sabemos que es un hombre del Señor, sí, le podemos administrar. Pero una persona que viene por primera vez, que dice ser cristiana, nadie lo conoce, y etcétera, etcétera. ¿Y por qué estás aquí? Porque me salí de mi iglesia. Peor. Por eso la membresía, uno de los privilegios de ser miembro es participar de la comunión del pan y el vino. Así que, hermanos, solo quiero terminar con esto para... Olvídense de su lenguaje hablar de miembros activos e inactivos, porque eso no es correcto. Miembros son miembros. Es como decir en mi familia, yo tengo 7 hijos, tengo 3 activos y 4... No, o sea, ¿qué significa eso? Pues si son hijos, son hijos. O sea, si no son hijos, ¿qué cosa? No son hijos. O sea, ¿cómo cuando dicen, en esta iglesia tenemos 50 miembros activos? ¿Y los demás qué son? ¿Murieron? No, es miembros. Hay miembros que están en disciplina, hay miembros que están en un proceso de excomulgación, hay miembros que están en lista de cuidado, pero todos son miembros. ¿Sí me hago entender, hermanos? Pero no pueden decir ese lenguaje. Tenemos 50 miembros activos, 20 inactivos, 5 pasivos. O sea, no, ese lenguaje no es correcto a la luz de la Escritura. ¿Eres miembro o no lo eres miembro? Y para términos, en nuestra iglesia, a los que no son miembros los tratamos como impíos, o sea, como incrédulos. ¿Por qué? Porque a pesar de que escuchan el evangelio todos los domingos, no se arrepienten, no toman la decisión de bautizarse y ser miembros de iglesia. Yo todos los domingos les digo, los que no son miembros y me están escuchando todos los domingos, tienes doble problema. Te estás endureciendo el corazón y no estás haciendo caso a la voz del Señor. Tienes que hacerlo. Preguntas, hermanos, para terminar. ¿Está claro o está más confuso que antes? Muy bien. Espero, hermanos, que la próxima clase, yo sé que tenemos una reunión con el pastor y con los líderes de la iglesia para que oficialmente tengamos una ceremonia de membresía y de esa manera quede constituida las membresías. Si ya lo hicieron, súper, pero tiene que haber sí o sí una ceremonia de constitución, así como la ceremonia del matrimonio. No es en balde, hermanos, que la Biblia siempre cuando habla de Cristo y la iglesia pone como ejemplo ¿a quién? Al matrimonio. No es en balde. Así que, hermanos, vamos a terminar orando, vamos a cantar un himno, se van a recoger las ofrendas y esperamos por la gracia del Señor tener otro taller donde expliquemos los otros puntos. ¿Estamos claros, hermanos? Pueden ponerse en pie y vamos a orar en reverencia a nuestro Dios en esta mañana. Dios y Padre de los cielos, gracias te damos por este tiempo, en recordarnos la belleza de tu iglesia, que somos parte de esta iglesia porque un día fuimos alcanzados por la gracia,
confrontados en nuestro pecado, redarguidos por tu Espíritu, para poder vivir vidas santas en la cual te den honra y gloria. Todo esto ha sido por gracia, porque un día la misma Trinidad, Padre, bajo tu mando nos escogiste. Queremos darte honra y gloria en este día santo, que es tu día, separado para la adoración, en la cual podamos decir, Señor, gracias por la salvación tan grande que gozamos. Bendice a tu iglesia aquí, a sus líderes y a sus miembros, y aquellos que aún no han tomado la decisión de unirse formalmente a tu iglesia. Permítele, Señor, que pueda ser redarguido tu corazón y unirse. Gracias, mi Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.